Muy bien. El último día estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Hoy vamos a tratar, si el Señor nos lo permite, los versículos 13 y después el 14 y el 15. Ya sabemos que hay versículos que pues, nos duran pues, dos estudios grandes, algún versículo. Y hay otros versículos pues, que duran algo menos, ¿no? Bueno, pero recordemos un poco el versículo 12 y un poco los anteriores. Recordad que cuando en los primeros 5 versículos, cuando el Espíritu acaba de mostrar aquella que nos va a enseñar lo que pertenece al octavo día de la finalización de la fiesta de los tabernáculos, recordad, el séptimo día es el día de reposo. El séptimo día pertenece o es equivalente a la fiesta de los tabernáculos, es decir, lo que nosotros podemos ver como el milenio, ¿de acuerdo? La última gran dispensación. Lo que viene a partir de esto es Apocalipsis 22, versículos del 1 al 5. Viene otro tipo de manifestación. Lo que llega es otra cosa. Llega el octavo día, nuevo comienzo, una nueva visión de las cosas, es decir, aquello a lo que todo hombre está llamado, que es a la esposa, que es a la nueva Jerusalén, es decir, que es al cuerpo de Cristo, que es a tener esta íntima relación con el Señor. En fin, nada nuevo bajo el sol, a aquello que fue llamado el hombre desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de todas las cosas en Edén. Em, Pero después de estos versículos 1 a 5, lo que vemos es que vuelve otra vez la, el amargor los espíritus de los profetas a realizar advertencias, admoniciones y, como no, también imprecaciones, amenazas. Amenazas de cosas que se van a cumplir, no de cosas que se pueden cumplir, sino que se van a cumplir. E insiste el Espíritu en todos estos versículos, continuamos viéndolos, ¿no? Hoy vamos a continuar viéndolos así. Insiste en advertir, insiste en decirnos que debemos discernir sea como sea. Hay que discernir. No podemos plegarnos a una iglesia laodiceana donde todo le está bien, más o menos, porque si no al final pues será pues como, como lo que ocurrió en Tiatira, es decir, herir a los hijos de muerte, porque ya lo veremos, ¿no? Ahora también, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las cosas moldeadas, es decir, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, algo tan esencial y tan básico para nosotros y que es perfecto y único, una cosa central, la podemos convertir igual que la convirtieron en el pasado, en el desierto, convirtieron a la serpiente de bronce, la cual es Cristo en sacrificio, eso nos simboliza, se acabó convirtiendo en una cosa de bronce, una cosa inmunda. Pues hasta eso podemos convertir. Si nosotros abrazamos la cruz de Cristo, pero obviamos otra serie de cosas que el Señor nos manifiesta, nos enseña, ¿eh? Todas las admoniciones proféticas, todo el conocimiento de la Escritura, es decir, de Cristo mismo, si lo obviamos o lo soslayamos, ¿qué hacemos con la cruz de Cristo? Pues le quitamos todo el poder que tiene. De manera que cuando vamos a mostrar esa cruz de Cristo a otros, es decir, a aquellos no salvos, les vamos a enseñar la cruz de Cristo para que sean salvos, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos manifestando? Pues una cruz de Cristo con muy poquito poder. Dice, no, pero pueden salvarse. Sí, 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 no digo que no. Pero con muy poquito poder, de manera que ¿cómo acaban esos que pueden ser hijos? Sí, con nombre de hijos, heridos de muerte. En fin, vimos en el versículo 12 que nos hablaba de alguna manera del tribunal de Cristo, que nos hablaba de un salario que se debe dar. Es decir, después de los versículos 9 y 11 en los cuales se nos insta expresamente a, o bien nos comportamos
no hablamos de comportamiento humano, sino espiritual. O bien nos comportamos espiritualmente y ligamos el testimonio al espíritu de la profecía, a la verdad profética, y que sean uno ambos, o bien lo que nos insta el espíritu es a no mezclarlos ambos, a no llamarle una cosa a otra, a no llamar a lo dulce salado ni a lo blanco negro, sino que se diferencien claramente, o al menos que nosotros los diferenciemos claramente. Y esto una cosa, esto no es diferenciar salvos de no salvos, ¿eh? Esto no es diferenciar a los cristianos del mundo. No, no, no se trata de eso, se trata de diferenciar, como siempre, a vírgenes de fornicarios. Es por eso que en el versículo 12 vimos que se nos insiste a discernir claramente. ¿Por qué? Pues porque viene ya el salario. Apocalipsis 22, versículo 12 dice, vengo con el salario, para darle el salario a cada uno en función de lo que haya sobreedificado. Por lo tanto, si queremos discernir, si queremos transitar, caminar en el discernimiento, hombre, pues debemos de abandonar los principios del agua de debajo de la expansión, pero no simplemente abandonarlos para sustituirlos por los de las aguas de encima de la expansión, por esos principios, es decir, el ojo espiritual. Entre otras cosas, deberemos de abandonar, por ejemplo, para citar algo, deberemos abandonar, por ejemplo, aquel principio de la cristiandad laodiceana, que insiste, bueno, no solo laodiceana, de la cristiandad en general siempre ha sido así, que insiste en catalogar siempre salvos y no salvos. Ojo, es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, ¿eh? Que se divide todo entre salvos y no salvos, pero no es así. El Señor quiere que nosotros seamos más, ¿cómo diría? Más, más finos, que afinemos mucho más, que afinemos bien las herramientas espirituales y seamos no capaces de discernir entre salvos y no salvos, que al fin y al cabo eso no comporta absolutamente nada. Mateo 13. No nos ocupemos, dice allí, de eso. Pero sí nos dice que nos ocupemos no de entre salvos, de catalogar entre salvos y no salvos, sino entre catalogar lo que es virgen de lo que es fornicario. Eso es Apocalipsis 14. Catalogarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque eso es discernir, discernimiento en nosotros. Es importante. Abrazaremos ese principio, abandonaremos ese otro principio que es más bien humano y abrazaremos el principio de ver las cosas distinguiendo virginidad de fornicación, como nos dice Apocalipsis 14. El último día dije que a partir de todo esto venían tres versículos que eran análogos a Apocalipsis 21, de los versículos 6 a 8. Ya lo vimos el último día, ¿no? Cuando dice, allí en Apocalipsis 21, 6 a 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Recordadlo. Apocalipsis 21, 6 a 8, recordad. Esto es importante. Yo soy el alfa o el omega, el principio y el fin. Nos da una perspectiva de dos en testimonio. Recordad lo que significa el número 2, a diferencia de lo que significa el número 3. Ambos son importantísimos. Ambos son testimonio. Con la diferencia de que el número 2 es testimonio, el testimonio de la Iglesia, el testimonio del hombre en la tierra. Y el número 3 es un testimonio, claro que sí es testimonio, pero es el número de la perfección divina. Es número de testimonio, es número de testimonio en perfección. Esa sería la diferencia del número 2 con el testimonio de Jesucristo y el número 3, una vez más, el espíritu de la profecía. Bien, es importante. Como digo, el número 2 tiene que ver con el hombre en la tierra. Por lo tanto, el hombre milenial al que se le ofrece el Evangelio eterno. En cambio, el testimonio de tres tiene que ver con la perfección, con ese testimonio de dos habiendo llegado a la perfección. Es decir, con el candelero, el testimonio, habiendo llegado a ser la esposa. ¿De acuerdo?
Esa es la diferencia. Porque recordemos que Apocalipsis 21, esos versículos que nos hablan un testimonio de dos, Apocalipsis 21, recordad que todo el capítulo habla al hombre del milenio, mientras que el capítulo 22 habla directamente al candelero. Es importante verlo así. Capítulo 21 habla al hombre que debe de aspirar a ser candelero. El capítulo 22 habla directamente al candelero. ¿En santidad y en eternidad o en imprecaciones? Una de las dos. Bien, pues vamos directamente a Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 3. ¿De acuerdo? ¿De qué nos habla este versículo? Este versículo 13 nos habla, para comenzar nos dice que no va a haber más revelación. El Señor ha consumado todos los principios elementales creacionales en la revelación de este libro. En Apocalipsis los ha consumado ya todos. Esta triple expresión, alfa, omega, principio y fin, primero y último, nos hablan de tres aspectos, naturalmente. El primero, cómo no, recordémoslo, que ya habíamos hablado de ello, nos habla del sardio y el jaspe como la primera y última piezas del pectoral. La primera piedra y la última piedra del pectoral. Y nos habla, recordad, de que Cristo es el primero y el postrero. El sardio, si recordáis, representa a Rubén. ¿Recordáis lo que significa la palabra Rubén? He aquí un hijo. Mientras que el jaspe representa a la tribu de Benjamín, al nombre de Benjamín, que significa, ¿recordáis? Dos cosas, Benjamín y Benoní. Hijo de mi aflicción y finalmente Benoní, hijo de mi diestra. Algo que se consuma con el establecimiento del trono de Cristo en el reino. Ambas cosas, sobre todo este, hijo de mi diestra, con el establecimiento del trono de Cristo en el reino, es decir, el esperado día de reposo, la fiesta de los tabernáculos. Bien, el otro aspecto del cual que nos habla esta expresión triple es que toda la escritura tiene su cumplimiento en este libro. Este es el libro de Jesús. Apocalipsis es el libro de Jesús, donde se revela, Él se revela como el que inicia y como el que consuma. Todo lo que se inició, todo lo que se profetizó anteriormente, absolutamente todo tendrá su consumación, como dice Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos los pactos y misterios quedan desvelados para el ojo espiritual. Para el ojo espiritual en este libro. Quedan desvelados en este libro, pero para el ojo espiritual, naturalmente, ¿no? Y es anunciada la consumación de todas las cosas. Esta expresión triple nos habla de un último aspecto, que Él es el Señor de los principios y fundamentos establecidos en Génesis 1. Y no solo de ello, sino de todos los demás principios y modificaciones de estos a lo largo de la historia profética que penden de los principios fundacionales, ¿no? De Génesis 1. Abrió la historia profética del hombre bajo el sol. Él, el Señor, la abrió. El Señor de todos estos principios abrió la historia profética del hombre bajo el sol. Y la cierra, la historia profética del hombre bajo el sol, la cierra con la última de las dispensaciones, la de los tabernáculos, el milenio. ¿Por qué? Pues porque se cierra el círculo del caminar del hombre bajo el sol. Por lo tanto, es la omega, el fin. Y ojo, cuando decimos el fin, nos referimos a la finalización de todo, pero no hablamos del Señor como el que lo clausura todo. No hablamos como aquel que dice, venga, se acabó, fuera. No, no. No hablamos de clausurar, hablamos del que lo consuma, que consuma, llega a su fin en el sentido de que llega a la consumación de todo ello. No aquello de, venga, se acabó, lo quitamos en medio. No, llega a la consumación de todo ello. Por lo tanto, este versículo 13 no habla de la finalización de todo en sí mismo, no se trata de acabar con todo, sino de la consumación de todo, es decir, del plan de Dios llevado hasta el séptimo día de reposo y extendiéndose al octavo día de reposo, porque el objetivo
Siempre el objetivo es el trono de Cristo. Un trono que evidentemente se establecerá en el milenio, es decir, el séptimo día, es decir, en los tabernáculos. Pero, además de eso, también es su objetivo, el objetivo del Señor para el hombre, también es la nueva Jerusalén. El objetivo para el hombre también es su compañera eterna, a la cual es llamado todo hombre. Y eso ya no es el séptimo día, eso es el octavo día. Y es por ello que tenemos los siguientes dos versículos, versículos 14 y 15. Nos leemos. Dice, bienaventurados o dichosos los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida. Bueno, recordad, aquí dice madero de la vida, Shulon, al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Vaya dos versículos. Uno es lo dulce y el otro es lo amargo. Uno es lo virgen y el otro es lo fornicario. Este es el objetivo del Señor. Versículos 14 y 15. Este es el objetivo del Señor. La separación de lo santo y lo inmundo. No la separación de salvos y no salvos. El objetivo principal del Señor no es la separación de salvos y no salvos. Eso es un accidente por nuestra culpa. Por la culpa del hombre. Lo que el Señor quiere es la separación de lo que es virgen de lo fornicario en nosotros. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en nosotros, sobre todo, en nosotros escogidos. Por eso, Él no quiere que meramente identifiquemos salvos y no salvos, sino que lo sigamos contemplando bajo el principio, como he dicho, de vírgenes y fornicarios, es decir, conforme a Apocalipsis 14. Porque el que contempla, decía antes, que el que contempla solamente diferenciación entre salvos y no salvos, claro que tiene en mente la cruz de Cristo, pero ignora otros principios, pues tales como el tribunal de Cristo, tales como todas las llamadas al discernimiento y tales como todas las llamadas a abandonar la inmundicia. No hablo de la mundanalidad, no, hablo de la inmundicia, de la mezcla. ¿De acuerdo? Porque abrazar la cruz, decíamos antes, por un lado, hacer bandera de la cruz, por un lado, pero a la vez soslayar o rechazar el mensaje profético, eso es lo mismo que convertir a la cruz en otra serpiente de bronce, una cosa sin poder. Peor, un alimento, porque es alimento, pero un alimento, la cruz de Cristo es alimento, pero un alimento adulterado, porque le hemos quitado cosas de Cristo a esa cruz. Y eso es con lo que vamos a dar de comer a otros. Insisto, es muy fácil y cómodo catalogar entre salvos y no salvos, pero Mateo 13, Apocalipsis 14 y otras escrituras, sobre todo en Apocalipsis, y bueno, y los escritos de Pablo en 1 Corintios, etc., otras escrituras insisten en que observemos y diferenciemos entre vírgenes y fornicarios, donde los fornicarios pueden tener, y de hecho tienen perfectamente categoría de salvados. Claro, los fornicarios pueden ser salvos y no salvos. Claro que sí, pueden serlo, desgraciadamente. Nuestra dualidad de siempre, o mejor dicho, nuestra falta de unir el testimonio de Jesucristo con el espíritu de la profecía, de ser uno. Porque dijo Pablo en 1 Corintios 5 que nosotros no debemos de ocuparnos de discernir acerca de lo de fuera, el mundo, los no salvos. No debemos de ocuparnos de discernir esas cosas. Dice en 1 Corintios 5 que debemos de ocuparnos de lo de dentro. Bien, por lo tanto, estos versículos 14 y 15 no hablan de los de fuera, no hablan de lo de fuera, hablan de los de dentro, hablan de lo de dentro. Estos versículos son
como testimonio para las iglesias, como bien dice el versículo 16, el siguiente versículo. Estos versículos son una llamada, una vez más, a alejarnos de la inmundicia. Ojo, insisto, alejarnos de la inmundicia no es alejarnos del mundo. Alejarnos de la inmundicia es alejarnos de la mezcla, de la mezcla. Es decir, alejarnos de la confusión de la Odisea para que claramente podamos discernir entre el sí y el no, para que se pueda observar claramente entre lo dulce y lo amargo, porque los que han lavado sus ropas, como dicen estos versículos, en la sangre de Cristo, desgraciadamente los que han lavado sus ropas andan en la indolencia interpretativa de la Odisea, y los que no han lavado sus ropas también. De manera que no hay diferencias sustanciales, pero, hermanos, varones y mujeres, hermanos, la responsabilidad de la Escritura no ha sido dada a los que no han lavado sus ropas, sino a los que sí lo hemos hecho. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, y esta responsabilidad no es precisamente la de quitar o ostracizar a los no lavados. Recordad Mateo 13, versículos 28 y 29, que dice el Señor: no, no lo hagáis. Vosotros no debéis de ocuparos de esto. No debéis de ocuparos de esto. La historia profética, el ministerio profético, se ocupará de ello a su debido tiempo. La responsabilidad nuestra no es la de quitar a los no lavados. No, no digo quitar materialmente, sino hacer diferencias entre esto. No, no, no. Nuestra responsabilidad es la de guardar la escritura, es decir, la de custodiarla según el Espíritu. Nuestra responsabilidad es la de profetizar, es decir, interpretar conforme a la verdad divina. Y si no cumplimos esa responsabilidad, nos abocamos a nosotros mismos a una iglesia maldita. Jeremías 48:10. Nos abocamos a un edificio edificado a base de inmundicia. ¿Y el resultado de ello cuál es? Lo hemos visto al inicio de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, con unos hijos heridos de muerte y con nombre de vida, pero llena de muerte. Y creyéndose, o creyéndonos, vestidos del conocimiento y las bendiciones de Dios, pero realmente desnuda y pobre. Tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no tiene con qué dar verdadero alimento al hambriento. Cree que sí, cree que puede darle alimento, la cruz de Cristo, el Señor te ama, ya verás qué tal. Cree que sí, cree que sí. ¿Puede alguien venirse salvo a través de esto? Naturalmente que sí, pero cuidado. Las admoniciones del Señor con respecto a lo que somos, Apocalipsis 2 y 3, herida de muerte, eh, creyéndonos vivos pero muertos, etcétera, etcétera, son muy duras. Bueno, muy duras. Son, son terroríficas. Decía que esta no tiene, porque es muy pobre, es una iglesia muy pobre, y no tiene con qué dar, con qué dar verdadero alimento al hambriento. Sí que le da un alimento, pero es un alimento mezclado, adulterado. Cosas buenas y cosas malas, todo mezclado, todo mezclado. Yo sé que a veces se dice, bueno, el Señor ya hará su obra. Sí, bueno, el Señor hará su obra a pesar de nosotros. Nosotros ponemos la semillita y el Señor ya hará y tal. Sí, sí, menos mal que lo hace, porque... Pero no es así. La responsabilidad era nuestra desde el inicio, enteramente nuestra. En fin, recordemos que la historia de Lot, en cuanto a cómo caminó, en cuanto por dónde fueron sus pasos, el justo, ¿eh? Lot el justo.
La historia de Lot no es un simple relato de la Escritura, es una advertencia y además es una correspondencia profética con la Iglesia. Hoy ya sabemos a quién y a quiénes corresponde la historia de Lot como correspondencia profética. Insisto, dice, estos versículos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas de entre la Iglesia. Está hablando a la Iglesia. Bienaventurados no los que han llegado a ser iglesia habiendo lavado sus ropas. No, no. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Está hablando a toda la iglesia a través de admoniciones e imprecaciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas entre la iglesia, es decir, de entre los que partimos juntos el pan. Bienaventurados, ¿por qué? Pues porque han vencido de entre la iglesia, versículo 16, el siguiente que nos tocará. Y eso implica llegar al 16 implica que hemos vencido de entre una iglesia formada por los versículos 14 y 15. Yo sé que se insiste en decir, no, los del versículo 15, esos no son iglesia, los del versículo 15, caca. No, no, no. Los del versículo 15 son iglesia. Los versículos 14 y 15 son iglesia, igual de la misma manera que Mateo 13, 28 y 29, se nos dice allí que el trigo y la cizaña corre junto. Pero bienaventurados los que lavan sus ropas y llegan a vencer de entre la iglesia, no de entre el mundo, sino de entre la iglesia. Recordemos que mayormente, Apocalipsis mayormente habla de la ruina de ambos candeleros. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, entre la palabra profética y la interpretación laodiceana, ambas diferentes, ¿cuál escoger? Yo ya sé que la respuesta es, hombre, la palabra profética, naturalmente, nosotros no somos la Odisea. Ya, eso dice la Odisea. Lo más fácil es escoger, en el fondo, lo más fácil es escoger las bondades laodiceanas, el buen rollo y el simplismo, porque la Odisea tiene muy buen rollito. La Odisea tiene muchas bondades. Eso es lo más cómodo y lo más fácil. ¿Y cuál es la interpretación con respecto al versículo 14? ¿Cuál es la interpretación de ese versículo 14 que le conviene a la Odisea? Bueno, pues la Odisea dice de ese versículo, interpreta este versículo algo así como bienaventurados nosotros, la Iglesia, que salvo algún lobo encubierto, todos somos salvos porque hemos aceptado en nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador y le hemos confesado con nuestra boca. Y cuando se hace eso, éxito asegurado. Ya tenemos patria celestial. Y además, como Dios ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, en realidad nosotros no tenemos más trabajo que hacer que ser buenos y esperar a ser recogidos. Eso es lo que dice y enseña sin parar la Odisea. Esa es la interpretación laodiceana. ¿Y qué ocurre? Pues que con esta interpretación la Odisea se asegura pues que nadie se ocupe particularmente de su salvación con temor y temblor. Porque eso hace esta interpretación de la Odisea. Hacer que nadie se ocupe de su salvación con temor y temblor. Porque como ya ha confesado al Señor con su boca y ha creído en su corazón, ya está. Muy bien, hemos visto cómo interpreta la Odisea el versículo 14 y cómo interpreta la Odisea el versículo 15. Pues interpreta el versículo 15 diciendo que el versículo 15 son los incrédulos más malos y abyectos. Algo que, según ella, nadie que milite en las filas de la Iglesia puede ser. Eso sí, exceptuando que sea un lobo escondido. Porque la Odisea se jacta de reconocer a los del versículo 15, según ella. Cree que los distingue muy bien.
Y lo que no entiende es que es ciega, dice en el capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis, que es ciega. Y es ciega porque está desnuda, es decir, desnuda del vestido de piedras preciosas del conocimiento de Dios. Y si es así, si está desnuda del conocimiento si está desnuda de las piedras preciosas de su vestido, si es así, ¿cómo va a ser capaz la Odisea de distinguir, de discernir? No puede distinguir, pero lo cree firmemente. Y así lo argumenta en un santiamén con la Biblia, porque la Biblia tiene muchas interpretaciones. La que nos salga de las narices a nosotros, darle, desgraciadamente. Decía que la Odisea, cuando quiere, argumenta esas interpretaciones en un santiamén con la Biblia, porque además la Odisea es muy dada a los santiamenes, ¿eh? Hacer cosas rápidas, pim, pam, fuera. Y lo argumenta, porque la Odisea todas estas cosas las argumenta con palabras hermosas, con buenos deseos para con todos. Y además lo argumenta llena de una especie de gozo, eso sí, afectado, ¿eh? Un gozo afectado y presuntuoso que hasta se llega a creer que lo tiene. Este es el gozo del Señor, cuando es una cosa humana. Insisto, no veamos en estos versículos 14 y 15 a salvos y no salvos, sino veamos en estos versículos a vírgenes y fornicarios. Es decir, veamos quién se separa convenientemente, como allí en el Apocalipsis 14, quién se separa convenientemente de aquellas mujeres de fornicación y que ya hemos conocido en varios capítulos de este libro, a las mujeres de fornicación. En fin, el capítulo 21 es una llamada al hombre milenial a llegar, insisto, a entrar a la Nueva Jerusalén, siempre a través del testimonio de esta. ¿De acuerdo? Es una llamada, el capítulo 21, a llegar a formar parte de la familia de Dios. El versículo 27 también habla del hombre milenial que debe entrar o permanecer fuera. Estamos hablando del capítulo 21, ¿vale? Versículo 27 también nos habla del hombre milenial que debe entrar o permanecer fuera. Entrar a la ciudad o permanecer fuera. Una vez más, siempre deberá ser a través del testimonio de la esposa, es decir, de aquella que ha llegado a unir el testimonio de Jesucristo con el espíritu de la profecía, ha llegado a ser uno con ella. Eso es el capítulo 21, pero el capítulo 22, Apocalipsis 22, concretamente 14, forma parte de una llamada a la iglesia, no al hombre milenial. Forma parte de una llamada a la iglesia. Hay que colocar cada cosa, como dice la Escritura, en su tiempo y su lugar. Como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Cada cosa hay que verla. No podemos confundir lo que se habla para el hombre milenial de lo que se habla a la iglesia de nuestro tiempo actual. Y esas cosas colocadas, cada cosa en su tiempo y lugar, eso lo da ¿quién? Eso lo da el Espíritu, naturalmente. Juntamente lo del Espíritu con prestar suma atención a su escritura. Necesitamos nuestra responsabilidad, es decir, prestar suma atención a las escrituras y que el Señor nos dé de su Espíritu para poder discernir y entender. Por lo tanto, no podemos confundir, no debemos confundir el rango de acción del capítulo 21 con el rango de acción del capítulo 22, porque el primero habla del candelero del Señor para con el hombre de la dispensación milenial, mientras que el segundo, Apocalipsis 22, habla del candelero y al candelero. Habla del candelero y al candelero, no al hombre milenial. Y si esto no lo entendemos, pues, como dice en Marcos capítulo 4, versículo 13, si esto no lo entendemos así, si no somos capaces de discernir y diferenciar esto, no podremos entender otras muchas cosas. Y por eso se instala la confusión. Bueno, ya se instaló definitivamente hace mucho, ¿no? Y se instala, desgraciadamente, el adjudicar escrituras a tiempos y personas que no son a los que el Espíritu se refiere. Y eso no es ni más ni menos que la brecha en el muro de Jeremías 39, 2, 3. Una brecha que si no discernimos será irreparable. Por ejemplo, adjudicar
escrituras que hablan a Israel y adjudicárselas a la Iglesia es un grave error. Ojo, tenemos toda la escritura es para nosotros, pero no para adjudicarla a la Iglesia, sino para nuestra instrucción, que no es lo mismo. Si nosotros adjudicamos escrituras que tienen que ver con Israel o incluso con la Iglesia judía a la Iglesia gentil, erramos absolutamente. Siempre erraremos. Si adjudicamos cosas que tienen que son para el hombre milenial, se las adjudicamos para la Iglesia actual, erramos absolutamente también. ¿Qué pasa? Que hay cosas que comparten, que tienen que entender que ambos, sí, naturalmente, pero debemos de ser capaces, como dice proféticamente hablando, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, tenemos que ser capaces de diferenciar qué es lo que el Espíritu indica, el tiempo y la persona o el lugar de cada cosa. Bien, insisto, el capítulo 22, nuestro capítulo actual, habla del candelero de la Iglesia. Primero, versículos 1 a 5, en la gloria eterna del porvenir. Y después, a partir del versículo 6, después sigue hablando la Iglesia, pero devolviéndonos a la realidad del presente, de la actualidad, con toda su carga de inmundicia. Por ello, las advertencias y maldiciones, ¿no?, que tenemos en todos estos últimos versículos. En fin, por lo tanto, no nos confundamos queriendo adjudicar este versículo 15 que estamos tratando, no nos confundamos queriéndolo adjudicar a los incrédulos. Que los incrédulos no necesitan de más advertencias que Juan 3:18. No necesitan más advertencias que esa. En cambio, la Iglesia no quiere aceptar que ese versículo 15 vaya con ella. No queremos aceptar que vaya con nosotros. No queremos aceptar que sea dirigido a nosotros. La Iglesia no quiere aceptar que esos versículos vayan dirigidos a ella, ese versículo, el versículo 15 vaya dirigido a ella. Quiere solo el 14 para ella. El 15 no lo quiere. El 15 va dirigido a ella también. Pero no quiere que sea dirigido a ella. No lo quiere aceptar. Bueno, en fin, como tampoco lo quiso aceptar el pueblo de Israel en su momento, hasta que fue demasiado tarde. ¿Y qué tuvieron que hacer? Salmo 137. ¿Recordáis el vapensiero de Verdi? Las arpas colgadas de los sauces de Babilonia. Pues eso, Salmo 137. Israel tampoco quiso aceptar que habían versículos que iban para ella, para el pueblo de Israel, hasta que fue demasiado tarde y tuvieron que colgar llorando sus arpas de esos sauces. En fin, volvemos. El versículo 14 tiene que ver evidentemente con el testimonio. Con el testimonio elevado a su carácter más elevado. Fijaos en el número 3. ¿De acuerdo? Esto es muy importante ver los números. Nosotros a veces miramos sí, mira, dice el alfa y el omega, principio y el último. Bueno, sí, más o menos lo que dice en Apocalipsis 21, 6, 8. No, 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 no. No dice esto. Se le añade una tercera cosa. Se le añade hasta completar el número 3. Recordad que los números son harto importantes en la escritura. El número 3 es número de testimonio, como hemos dicho antes, igual que el número 2, pero el número 3 es elevado al carácter divino. Lo que tenemos aquí, en el versículo 14, es el ciclo completo de la salvación. ¿Recordáis Apocalipsis 17:6? Llamados, escogidos y fieles. No llamados y escogidos. ¿Eh? La iglesia se conforma con llegar a ser escogida. Salva, ya está. No, 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 no. El Señor quiere la máxima expresión del testimonio, llegar a ser fieles, es decir, llamados, escogidos y fieles. Esto tiene que ver con el ciclo completo de la salvación. Por eso este versículo 14 tiene que ver con el ciclo completo de la salvación. Es a lo que hemos sido llamados, a lavar sus ropas. En este caso, ya lo tocaremos en otro momento, ya no son imatia, ya no son, estas ropajes ya no son em, eh, aquellos famosos de la iglesia que lo que hacen es recubrir, es una cubierta. No, ya son estolas. Los que han pasado todos y reciben una dignidad, como aquellos que reciben aquella dignidad
¿Recordáis que recibían la dignidad aquellas estolas que se ofrecen, esas ropas estolas, que se ofrecen a aquellos que han pasado la tribulación y por lo tanto ya están destinados a recibir heredad en el milenio, heredad en el pueblo de Israel, aquellos que han de entrar en el reino físicamente? Bien, aquí se vuelve a hablar de estolas para aquellos dentro de la iglesia que han de heredar ya lo definitivo, lo definitivo. Por eso es importante verlo así, como algo con un número 3. De acuerdo, el ciclo completo de la salvación llegado hasta el final. El versículo 13, que hemos comenzado viendo hoy, nos presenta al Señor en su testimonio perfecto, llevándolo todo a la consumación. 3. El versículo 14 es el testimonio de los santos con carácter perfecto, es decir, habiendo llegado a la consumación de este testimonio conforme al Señor. Para ser escogido, es necesario haber sido llamado primeramente, es decir, es necesario militar en el candelero. Un llamado es aquel que milita en el candelero, bien sea israelita, su candelero, bien sea la iglesia, nuestro candelero. Uno no tiene por qué estar salvado, es llamado. Eso no significa estar salvado. Pero para ser escogido es necesario haber sido llamado. Por lo tanto, es necesario militar en el candelero. ¿Por qué? Pues porque fuera del candelero no hay salvación. Por mucho que uno diga, sí, bueno, se puede. No, fuera del candelero, fuera del testimonio de Jesucristo, no hay salvación. El Señor ha escogido una forma exclusiva de ofrecer su salvación y es a través de candelero siempre, tanto el antiguo como el nuevo candelero. Por lo tanto, no se es primeramente salvado y entonces se llega a militar en el candelero, no, sino que es a través del llamamiento que se llega a ser escogido. No olvidemos que la salvación, cuando hablamos de salvación, no es meramente la salvación del alma, sino que es un ciclo que nosotros jamás deberíamos haber diseccionado separando sus partes. Como dicen en teología, ¿no? La salvación posicional, que es cuando creemos, la progresiva a lo largo de nuestra vida y la final cuando estamos en la presencia del Reino. No, las teologías las dejamos. Nunca, jamás se debería de haber diseccionado la expresión salvación. Es una completa. Llamado, escogido y fiel es una completa. El Señor no quiere que sean diferentes. Por eso insiste en los versículos 9, 11, insiste, no quiero separación, no quiero mezclas, quiero que quede todo claro, ¿no? Bien, la escritura pertenece al candelero, no pertenece a cualquiera, no pertenece al hombre cualquiera. La escritura solo pertenece al candelero. Se le ha dado a ella para que la custodie, de manera que no se puede llegar a la redención si no es a través de esto. No se puede. La fe, ¿recordáis? Viene por el oír, lo que significa oír, ¿eh? Oír de verdad, oír de verdad. Y el oír viene por la palabra de Dios, no de otra manera, nunca de otra manera. Por lo tanto, decía que la escritura pertenece al candelero, se le ha dado a ella para que la custodie, y no se puede llegar a la redención si no es a través de esto. Y yo me voy a explicar aún mejor. Alguien creerá que leyendo la Biblia el Señor puede obrar la salvación, ¿cierto? Pero sin candelero no habría Biblia. Y por lo tanto, ni siquiera salvación a la que añadirse. Sin candelero no hay salvación a la que añadirse. Nunca. Es así. El llamamiento siempre es antecesor, como bien vimos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. El llamamiento tiene que ver con lavar las ropas. Quien tiene una voluntad, quien tiene una determinación para responder a la llamada del Señor, ¿qué es lo que hace? Lava sus ropas para convertirse en llamado. Lavar nuestras ropas es diferente, de emblanquecerlas en la sangre del Cordero. No es exactamente lo mismo.
porque tiene que ver con nuestra decisión lavar las ropas. Lavar las ropas tiene que ver con nuestra decisión. Emblanquecerlas en la sangre de Cristo, en cambio, necesita un milagro. Porque tú puedes decidir creer, claro que sí, pero eso no obra salvación. Que tú decidas creer no obra la salvación. Todos los llamados creen, aunque no sea conforme al Espíritu. Mateo 22:14, creo que está claro. Todo el capítulo de Mateo 13, o Mateo 7, capítulos 21 a 23. Todos los llamados creen, pero no conforme al Espíritu. Ojo, y eso nos lo dicen estos pasajes que acabamos de citar. Y debemos de tenerlo claro. ¿Ser llamado entonces es malo? No, de ninguna manera, ¿eh? No, no, ser llamado no es nada. ¿Cómo que no es nada? Claro que es algo, ser llamado es algo muy grande, ¿eh? Ser llamado es algo importante, no es poca cosa ser llamado. Pero el llamado debe continuar su camino de salvación y llegar a ser escogido, recibiendo así la blancura de la sangre. Y aún así, y aún así, no debe detener su camino cuando llegue la blancura por la sangre de Cristo. Aún así no debe detener su camino porque debe llegar a la consumación de esa salvación. ¿Cuál es la consumación? Los fieles, los fieles. De esta manera, es de esta manera. El cristiano que llega a ser esposa, ha lavado primeramente sus ropas para poder comer del árbol de la vida. Recordad, Zao, vida, Zao, en abundancia, ¿de acuerdo? Y definitivamente, para poder llegar al conocimiento pleno del Señor, es decir, en lo que insistimos, que es el testimonio de Jesucristo, conforme al espíritu de la profecía. Ese es el conocimiento pleno del Señor. Porque esto último lo hemos visto, que el testimonio de Jesucristo sea conforme al espíritu de la profecía, esto último lo hemos visto como una marca, como aquello que marca la entrada a la Nueva Jerusalén. Si no, no. El vestido o ropa es aquello que habla de nuestra profesión externa. Eso lo podemos comprobar si cruzamos escrituras, es decir, si buscamos escrituras de correspondencia. Salmo 104, Salmo 109, ¿vale? Estamos hablando de que el vestido o ropa lo que manifiesta es nuestra profesión externa. Aquí no tiene por qué haber salvación, profesión externa. Repito, Salmo 104, Salmo 109, Proverbios 31:25, Isaías 59:17, Jeremías 52:33, como no, Joel 1:8, Malaquías 2:16 y, por supuesto, Mateo 7:15. Veréis que es muy importante no decir, aquí, a mí me parece que aquí el Señor quiere decir esto. No, no, no. Antes de decir esto, lo que hay que hacer es ir a buscar. ¿Qué es la ropa o el vestido? Busquemos todos los lugares donde aparece ropa o vestido en la Escritura y cotejémoslos entre sí. Y nos daremos cuentas de cosas, nos daremos cuenta de muchas cosas, ¿eh? Eso es estudiar las Escrituras, entre otras cosas, ¿eh? Por lo tanto, decía que el vestido o ropa es aquello que habla de nuestra profesión externa, es decir, aquello que habla de nuestro llamamiento. Más versículos. Primera a los Corintios 15:33. Segunda a los Corintios 5:3 y Gálatas 3:27. Nuestra profesión externa, nuestra ropa o vestido es aquello que habla de nuestro llamamiento. Tiene que ver con la escritura en su carácter externo. Es decir, tiene que ver con las hojas de la higuera de Génesis 3. ¿Recordáis lo que hablamos acerca de ello? Las hojas de la higuera que son figura de las hojas del árbol de la vida de Apocalipsis 22:2. Hablamos de ello también ampliamente. La profesión externa tiene que ver, insisto, con las hojas del árbol de la vida, no con el fruto. Eso es la ropa, el vestido que nosotros lavamos. En fin, todo esto tiene que ver con nuestro caminar en la tierra de manera visible, ¿de acuerdo?
Nosotros decidimos, somos cristianos. Bien, eso significa que hemos lavado nuestras ropas. Nos hemos identificado como tales. Hemos lavado nuestras ropas. Después vendrá lo de emblanquecer la sangre del cordero. Emblanquecerlas en la sangre del cordero. Bien. Em, pero Génesis, capítulo 35, versículo 2, o también Éxodo, versículo 19-10, nos muestra el lavado de ropas como una voluntad, como una determinación o preparación personal. Y después, Levítico, de los capítulos 11 a 17, esos capítulos en Levítico del 11 al 17, nos sigue hablando de ello, nos muestra eh, el lavado de ropas, que es algo que tiene que ver con el exterior, con la profesión externa. Es decir, con el lavamiento de pies, aquel que nos habla de Juan 13, en Juan 13, ¿no? Yo sé que sería más fácil decir, oye, esto, el lavado de ropas es externo y ya está, no hace falta decir más. No, 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 estamos estudiando la escritura, ¿de acuerdo? No se trata de decirlo así, se trata de buscar las escrituras. Se trata de contrastarlos. Y si eso nos lleva a que una cosa que se puede decir en un minuto nos lleva a 2 horas o 3 o 10 horas, lo haremos porque se trata de estudiar la escritura, ¿de acuerdo? Se trata de comparar los pasajes, los capítulos y los versículos que hablan de esto, el lavado de ropas. Por eso insisto, esto es estudiar la escritura y poder verlo claramente. No mirar un versículo y decir, a mí me parece que no. Bien, decía esto de Génesis 35, Éxodo 19 y Levítico, esos capítulos. En cambio, vemos una diferenciación. En Éxodo 29-21, allí se nos muestra otra cosa. Allí es donde se nos muestra, en Éxodo 29-21, se nos muestra la sangre en las vestiduras. Pero ojo, allí, ¿qué es lo que hace? Allí hace otra cosa diferente. Allí ya no habla de la profesión externa. Allí es aquello que otorga santidad. Éxodo 29, versículo 21. La sangre en las vestiduras es lo que otorga la santidad. De ahí la diferenciación entre lavar las ropas o emblanquecerlas. De ahí la diferencia entre salvación y redención. Apocalipsis 7:14 dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Op! ¿Habéis visto? Son dos operaciones. Podría decir, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No, no puede ser así. Iría contra las escrituras antiguas. Una cosa es lavar las ropas y otra es emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Los de Apocalipsis 7:14 han hecho las dos cosas. Primero han lavado sus ropas, llamados, y después las han emblanquecido en la sangre del Cordero, escogidos. Esta operación es una operación que vemos en Romanos 10:9. En revés, muy manido el versículo, ¿no? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La primera parte de este versículo de Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, esa primera parte del versículo es la profesión externa. Lava la ropa. La segunda parte del versículo es ya interna, emblanquecen la sangre del cordero. Es decir, esta segunda parte del versículo lo que hace es tomar del fruto del árbol de la vida. Bien, hemos visto el versículo 13, el 14 y ahora vamos al versículo 15. El versículo 15 es un contraste con los dos anteriores. Pero fijémonos bien. El versículo 13 nos da la entrada y nos dice testimonio de tres. Ahí es donde debe de llegar el versículo 14. Pero el versículo 15 no tiene testimonio de tres. ¿Habéis visto qué número de testimonio tiene el versículo 15? ¿Lo podéis contar? Si tenéis el versículo 15 a la vista. Contad qué número tiene.
Yo sé que muchos miran y dicen, jolín, yo no veo aquí ningún número. Sí, claro que tiene un número. El versículo 15 tiene un número muy claro. Si contáis, lo encontráis. 6. Tiene el número 6. Tiene el número 6. Ya sé que muchos dirán, esta manera de interpretar, este tío es un loco. Vale, 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 vale. Cada uno que diga lo que quiera. Yo nunca lo he visto, ¿eh? Quiero decir, nunca he leído a alguien que diga esto. Para mí es como ver un poco. ¿Os recordáis aquella famosa película Matrix? Había un momento que salía uno y veía el código y decía, sí, yo aquí veo una rubia, una morena, un bocadillo, tal. Pues eso, ¿no? Cuando ves la escritura ya intentas mirar y observar código. Es decir, cuando digo código no me refiero a cosas extrañas, ¿no? Como algunos, no. Código es ver truenos y ya pensar, eso significa tal cosa. Relámpago, eso significa cual cosa. Granizo, eso significa tal cosa. En fin, y cada cosa tiene lo suyo. Entonces, cuando uno es capaz de ver los números, aquí ve este versículo 15 y ve un número. Y no ve un número 3 precisamente de testimonio divino. Ve un número 6. Y el número 6 a quién corresponde es número de hombre. Un número de hombre, el número 6 es aquel número incompleto y absolutamente ligado a la tierra. Es el número del hombre. Del hombre en necesidad de salvación, de redención. Eso lo vemos en Isaías capítulo 6. Seraf. De acuerdo, los serafines. 6 alas. El número 6. Allí, en ese capítulo, vemos la necesidad de redención por parte del hombre. Ese es el número 6. Y aquí lo vemos claramente también. Este versículo 15 es un versículo análogo a Apocalipsis 21, versículo 8, con el cual, si os fijáis, comparte todos los apelativos excepto el de perros. ¿Tenemos que fijarnos en esto? Claro que sí, también debemos de fijarnos en esto. En Apocalipsis 21:8 tenemos aquellos hombres del milenio que no van a recibir la vida eterna, si recordáis. Y utiliza todos esos apelativos excepto el de perros. Pero ahora, Apocalipsis 22, versículo 15, se nos habla, en este versículo se nos habla de la iglesia, no de el hombre milenial. Nos habla de la iglesia aquí, es decir, de aquellos que han profesado el nombre del Señor. Romanos 19, la primera parte, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Nos hablan de la iglesia, de aquellos que han profesado el nombre del Señor, pero no han llegado a ser redimidos. La palabra perro, esa es la diferenciación con aquel versículo, la única que se diferencia, extra. La palabra perro ilustra muy bien al profesante o llamado en la iglesia que no ha pasado a ser escogido. Esto es algo que vemos en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Si queréis, podéis mirarlo. Segunda de Pedro 2:22, donde el perro vuelve a su vómito. El perro, uno que ilustra a aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, ha lavado sus ropas, pero no las ha emblanquecido en la sangre del Cordero. No ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, no es simplemente un perro gentil, que no tiene que ver con el candelero. No, no, es un perro que vuelve a su vómito. Vuelve a su vómito. Un perro muy laodiceano. Segunda de Pedro 2:22. Bien, continuamos. Eh, en Mateo 15:26, al respecto, esos perros, porque aquí, perro, es importante, observarlo también. Si vemos que hay algo que cuadra,
con alguna escritura, tenemos que ver el porqué. Muy bien, pero si vemos que algo se diferencia de la otra escritura, también tenemos que verlo. No podemos soslayarlo, porque si se diferencia es porque el Espíritu quiere que veamos, que investiguemos por qué esa diferencia. ¿De acuerdo? Mateo 15:26 nos muestra a los perrillos. Allí la palabra es cunarión. Nos muestra a los perrillos de una forma, allí en Mateo 15:26, pero nos lo muestran los perrillos de una forma amable y precursora de perro. ¿Qué nos habla esa forma amable y precursora de perro? Es cunarión, no cuón. Cuón sí sería perro. Cunarión es perrillo. Por lo tanto, no tanto un diminutivo, sino una forma amable y precursora de perro. ¿De acuerdo? En Mateo 15:26. ¿Qué nos habla esta forma? Nos habla de gentiles, de aquellos gentiles que no tienen derecho a la mesa sagrada. Los perrillos son aquellos que llaman a la puerta del candelero. Mateo 15, hemos visto el 26 y lo vemos también en el 27. Los perrillos son los que llaman a la puerta del candelero. Ahora bien, esos son los perrillos. Los perrillos llaman a la puerta del candelero. Pero perrillos, cunarión, en su forma de perro, cuón, no cunarión, su forma de perro, adulto, ya, no actúan como los perrillos. Un adulto, un perro, no actúa como un perrillo. Actúa de una manera diferente. El perrillo deja su naturaleza de perro para servir al Dios vivo y verdadero. Se espera que el perrillo no sea más llamado perro gentil, sino en este caso acabe siendo llamado como mínimo iglesia de Dios. No salvado, ¿eh? Iglesia de Dios. Eso es lo que se espera del perrillo. Llama a la puerta para recoger las migajas. Quiere entrar. Pero si a ese perrillo se le vuelve a llamar perro, otra vez, entonces significa que ese perrillo no había dejado nunca de ser perro. Y en vez de desarrollarse como piedra viva, que debería desarrollarse cuando entra a militar a la iglesia, lo que ha hecho ha sido desarrollarse como perro adulto o como ladrillo. La primera vez que aparece esta palabra, perros, la primera vez que aparece esta palabra es en Mateo 7, versículo 6. Es importante, cuando vemos una palabra, que también investiguemos cuál es la primera vez que aparece, porque muchas veces podemos identificar bien la línea. La primera palabra, la primera vez que aparece esta palabra, la palabra perros, aparece en Mateo capítulo 7, versículo 6, donde se dice: no deis lo santo a los perros. ¿Has visto qué diferenciación? Lo santo a los perros no se les da. Filipenses 3:2 y segunda de Pedro 2:22, que hemos citado antes, nos los muestran a los perros, nos los muestran como aquellos que no quieren abandonar su antigua naturaleza. Comprobadlo allí. Filipenses 3:2 y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos los muestran a los perros como aquellos que no quieren abandonar su antigua naturaleza. Por lo tanto, nuestra pregunta: ¿entran en la categoría de llamados? Por supuesto, pero no pasarán de ahí los perros. El Espíritu, muy adecuadamente, muy convenientemente, hace que perro encabece el listado de estos 6 apelativos de maldición aquí en Apocalipsis 22, versículo 15. Perro los encabeza. Aquellos que siendo iglesia, que es de los que habla, aquellos que siendo iglesia nunca han conocido al Señor, por mucho que razonen que sí e incluso lo crean, que lo han conocido, no. Aquellos que siendo iglesia no serán esposa. De estos habla el versículo 15. Insisto, que nadie los quiera ver como incrédulos, es decir, como los que no son iglesia, sí pertenecen a iglesia, pero no son salvos.
son militantes, nada más. En fin, este perro, junto con el resto de apelativos de este versículo 15, al igual que Apocalipsis 21:8, tienen en la primera a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 a 10, insisto, Apocalipsis 22:15 y Apocalipsis 21:8, tienen su correspondencia escritural en primera Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Su gran correspondencia, donde dice: la ley no fue puesta para el justo, sino para los transgresores e insumisos, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquier otra cosa que se oponga a la sana enseñanza. Y primera a Timoteo capítulo 1, todo el capítulo 1, habla de la mentira de la falsa doctrina, de los que tuercen las escrituras. De eso habla ese capítulo. Y tanto en Apocalipsis 21:8 como ahora, Apocalipsis 22:15, se trata exactamente de lo mismo, de los que intentan inutilizar la verdadera enseñanza, de hacerla inútil, es decir, de neutralizarla. Pues, al igual que en primera Timoteo 1, también podríamos decir, también podríamos añadirle aquí, y cualquier otra cosa como estas que se opongan a la sana enseñanza. Claro que sí. Perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Cualquier otra cosa como estas que se opongan a la sana enseñanza. No erremos pensando que habla de verdaderos homicidas o de hechiceros. Aquí no está hablando el espíritu de verdaderos homicidas o hechiceros, de la misma manera que tampoco habla de verdaderos perros, evidentemente, ¿no? Sino pensemos en aquello de lo que el Espíritu quiere que entendamos. Aquí el Espíritu quiere que entendamos algo cuando dice todo esto. Lo que el Espíritu quiere que entendamos es que son las formas, estas son las formas que dan lugar a la mentira, que dan lugar a la moldeadura de la verdad de Dios. Es la introducción de Babilonia a través de la brecha en el muro de los profetas, de la profecía. Esto es Ezequiel 13:22. Ezequiel 13:22, efectivamente. El engaño para hacernos creer que ya caminamos en la verdad. Es decir, la Odisea. Son las cintas y los velos mágicos que decía allí, con poderes mágicos a los cuales se les llama dones de Dios, y que sirven, esos poderes mágicos, que se les llama dones de Dios, sirven para someter y acobardar a los santos. Son las falsas profecías y los falsos dones que hacen que las almas sean cazadas, como dice allí, y siempre estén adormiladas. Bien, creo que por hoy ya ha habido más que suficiente, bastante. Y el próximo día podemos continuar con los versículos 16 y 17, que nos van a seguir hablando de la acción del ministerio profético, naturalmente, porque es harto importante, después de habernos explicado todo esto y de hacer serias advertencias y amenazas, bueno, y condenaciones, va a insistir otra vez en decirnos en los versículos 16 y 17 del próximo día: por favor, os lo ruego, discernid, discernid, ved la acción del ministerio profético. Eso es lo que nos va a decir. Bien, pues lo podemos dejar hoy aquí y si el Señor quiere podemos continuar el próximo día en los versículos 16 y 17.